Hola. Eh, bueno, bienvenidos a esta presentación del tema de neuroanatomía para el análisis de la psicología y bueno y la salud mental. Estaremos haciendo un recuento de todo el contenido de la asignatura de Bioevolución 3 correspondiente al tercer semestre del programa de psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería. Es una asignatura eh, dirigida por el doctor Oscar Erazo. Entonces pasaremos a hablar de neuroanatomía, haciendo un mapa conceptual de lo que han sido toda la temática desarrollada en la asignatura como tal. Recordemos que la neuropsicología, que estudia eh, la relación entre lo que son las funciones cerebrales y el comportamiento del ser humano, necesita y es de gran importancia tener un conocimiento de la anatomía precisamente de este órgano. Entonces desarrollamos el mapa conceptual en el cual dividimos todo el tema de neuroanatomía para psicología en 4 pilares. Un primer pilar donde estaremos hablando de los principios. Ahí abordaremos lo que son las hipótesis neuropsicológicas y también hablaremos de la evolución y el desarrollo cerebral. Entraremos a ver el tema y divisiones de lo que es neurodesarrollo en comparación con la neuromaduración. Luego un segundo momento donde hablaremos del tronco encéfalo, su definición y las divisiones del mismo, y estaremos viendo lo que son los pares craneales a partir de su origen aparente como tal y sus funcionalidades. Un tercer estadio que viene siendo el diencéfalo, donde en primer instancia abordaremos lo que son todo el tema de modelos de sensaciones del ser humano y hablaremos de lo que es un marcador somático para entrarnos luego a cada una de las partes del diencéfalo. Hablaremos algo del tálamo, el hipotálamo, hipófisis, amígdala obviamente, hipocampo, hablaremos del núcleo de accumbens, todas las conexiones de los circuitos que también están muy ligados con el comportamiento, hablaremos del fornix y últimamente en este tercer punto de unidad abordaremos lo que es el cuerpo calloso. En un cuarto y último momento hablaremos del telencéfalo y pues cada una de las divisiones que ya conocemos del cerebro, de cada uno de los lóbulos, empezando por el occipital, el temporal, el parietal y por último hablaremos de la corteza frontal y su subdivisión que es la prefrontal y obviamente eh, la motora. Y aquí hablaremos también de todo el tema de límites anatómicos de cada uno de estos lóbulos y estaremos hablando de las principales circunvoluciones con sus funciones. Entonces, adentrémonos a la primera parte, hablaremos de los principios. Y de los principios pasaremos, dentro de esto se encuentran las hipótesis de la neuropsicología. La neuropsicología tiene 6 hipótesis principales, acordémonos de lo que ya dijimos, que la neuropsicología considera de que toda conducta se origina en el cerebro. Y hay una primera hipótesis que es una hipótesis que más adelante veremos que se contradice con la segunda, es completamente válida y es que cada área especializada del cerebro se dedica a un comportamiento y a una conducta especializada. La segunda hipótesis, que parece en contraveniencia con la primera, pero que ambas son estables y válidas dentro de la neuropsicología, es que varias áreas especializadas se encargan de una conducta, es decir, trabajan en un sistema, es una hipótesis sistémica como tal. Existe una tercera hipótesis que plantea que la neurona es
el origen de la conducta del ser humano. Una cuarta hipótesis donde nos habla de que son las conexiones neuronales, comunicación neuronal, las que generan una conducta como tal. Y hay una quinta hipótesis que nos está hablando de el neurodesarrollo y de la neuromaduración como tal. Estas etapas que se presentan son las que también más adelante generan los orígenes de la conducta. Ya nos adentraremos a cada una de ellas. Y una sexta hipótesis donde son las redes, ¿verdad?, neuronales, toda la interconexión que existe, la que genera el comportamiento humano como tal. Pasamos a la evolución y desarrollo cerebral. Hablemos en un primer momento de lo que viene siendo el neurodesarrollo. El neurodesarrollo vienen siendo todos esos cambios físicos, biológicos que se producen en el cerebro, pero es a causa de factores genéticos, completamente hereditario como tal. Y podemos hablar de 4 etapas, ¿verdad?, del neurodesarrollo como tal. Una primera etapa que viene siendo la fecundación, una segunda etapa que se llama gastrulación o mórula, una tercera etapa que viene siendo la vesicularización, y una cuarta etapa que ya viene siendo la organización del sistema nervioso central como tal. La primera etapa es la fecundación, en el momento en que se fecunda el óvulo, parte del espermatozoide, donde ya viene toda esta carga genética, la carga cromosomática de los 23 cromosomas del padre y la madre, 23X, 23XY, que luego van a formar toda esta cadena de aminoácidos, que es la cadena genética. Y esto es muy importante porque pues genéticamente ya va una carga que le indica a cada una de sus células o de las células que van a conformar el ser cuál es su función y a qué debe dedicarse dentro de esto. Hablando del neurodesarrollo, que viene siendo una carga genética, está la neuromaduración, que ya viene siendo todos esos cambios físicos, comportamentales, psicológicos, que tiene el ser humano, pero esta vez es a causa del ambiente, de lo externo como tal. Y luego vamos a entrarnos un poco en eso, a ver cómo el tema de estimulación y demás en las primeras etapas de vida son muy importantes. En la neuromaduración también hay 4 etapas que se van a definir como la neurogénesis, la diferenciación, la primera diferenciación que van a ver de estas células, la proliferación y el crecimiento y maduración. Y el crecimiento y maduración luego van a tener una subdivisión. Volviendo al neurodesarrollo, ¿verdad?, que las 4 etapas del neurodesarrollo, en primer lugar, la fecundación, que ya habíamos hablado, y viene un segundo momento que viene siendo la mórula como tal, o la gastrulación. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Ya esta célula fecundada empieza como a crear, a fragmentarse, por eso se llama mórula, queda como una mora, y empieza a generar unas capas, ¿verdad? 3 capas se pueden diferenciar, que viene siendo el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, de las capas superior hasta la más interna dentro de esto. Estas capas van a encargarse de la formación de lo que va a ser el ser humano, de toda la formación anatómica y biológica. Y la que nos interesa es el endodermo, de la cual sale el sistema nervioso central, que es lo que estamos estudiando en este momento.
Y ahí de esa capa se forma un tubo que se llama tubo neuronal, una especie de tubo. Y ahí se le da paso a la siguiente etapa, la tercera etapa, que viene siendo la vesicularización. Lo que sucede con este tubo es que va a tener unas dilataciones y unas contracciones, 3 movimientos de esto, y va a generar 3 vesículas. Desde la superior hasta la inferior vendría siendo el prosencéfalo, la primera vesícula, el mesencéfalo, la del medio, y el romboencéfalo, que vendría siendo la última vesícula, y sigue el resto del tubo neuronal. Después de la tercera semana de fecundación, aproximadamente, casi en la cuarta semana, se termina el proceso de vesicularización con 2 movimientos más de dilatación y contracción, generando ahora 5 vesículas. Del prosencéfalo vamos a tener lo que es el telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo sigue igual, y del romboencéfalo vamos a tener lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Ya lo último del tubo será la médula espinal como tal. Entonces queda formado prácticamente el sistema nervioso central. Como hablamos, en el neurodesarrollo también hay 4 etapas. Una primera etapa que estábamos hablando, que era la neurogénesis, que es la formación de todas estas células, ¿verdad? Después del momento de la fecundación, y empiezan a crearse las células que luego van a convertirse en neuronas como tal. Una segunda parte, que es la diferenciación, ¿verdad? O una primera diferenciación. Y es que aquí empiezan ya como a tomar identidad las células, y van a haber unas diferencias entre lo que van a ser glías o glioblastos, o que van a formar las células glías, y los neuroblastos, que van a formar las hormonas como tal. En un tercer momento vamos a tener lo que es la proliferación y la migración, que no es otra cosa que la multiplicación millonaria de las células, de estas células. Bueno, estamos hablando de que el ser humano tiene aproximadamente 1 billón de neuronas, 100.000 millones de neuronas, y luego va a ser la migración, que no es otra cosa que el direccionamiento como tal de cada una de las células especializadas para su área especializada. Luego viene la cuarta etapa, que es el crecimiento y la maduración. Y aquí nos vamos a subdividir en 3 etapas más, que vendría siendo la poda neuronal, la segunda viene siendo la muerte neuronal, y la tercera la mielinización. En toda la etapa de crecimiento y maduración, que pues continúa hasta después del nacimiento, en el desarrollo del ser humano. La poda neuronal no es otra cosa que una eliminación de redes que el ser humano ya no va a necesitar más. Esta eliminación de redes se da cuando ya esa red neuronal no se necesita. Y, por ejemplo, cuando ya hemos automatizado movimientos como el caminar al inicio de nuestra infancia, que todavía no lo hacemos, necesitamos pues esta red para poder tener el equilibrio, levantarnos y caminar. Pero se automatiza tanto que esta red luego desaparece y ya no es necesario volverla a utilizar. Esto se hace pues, por eficiencia, por tener eficiencia, por el mismo espacio, ¿verdad? Dentro del cerebro. La segunda etapa, que es la muerte neuronal. La muerte neuronal se puede dar por factores que ya vienen genéticamente establecidos, o sea, que va a suceder una apoptosis, que es esta muerte de la célula, y también puede darse de pronto por traumas que hayan tenido durante la vida, o por envenenamiento también. Y por último momento tenemos lo que es la mielinización. La mielina es una proteína que genera la glía como tal, y tiene la propiedad de que forra, se adhiere al axón de la neurona,
y esto genera que esas redes que se mielinizan se tengan una conexión neuronal muchísimo más rápida y al instante. Esto sucede con redes que utilizamos a menudo y a diario. Ahora hablaremos de la comunicación neuronal, ¿verdad? Que son las formas o las maneras en las cuales se desplaza la información, en este caso el potencial de acción por el sistema nervioso central. Aquí, bueno, podemos hablar de que Ramón y Cajal es quien descubre a la neurona como tal, a esta unidad funcional del cerebro, le pone el nombre como tal. Luego el doctor Brockman ya hace todo un mapeo general del cerebro y todas sus áreas. Y bueno, con la tecnología del siglo XXI ya estamos hablando de tractografías mucho más claras y de la misma geografía y topografía del cerebro a manera mucho más detallada. A ver, dentro de la neurona el potencial de acción se genera obviamente en el núcleo, donde está todo en la información genética, el ADN, y bueno, el tema de las mitocondrias, y luego ese potencial de acción irá viajando a través de ella entre las neuronas en una comunicación cerebral. Acordemos de que todas las percepciones que nosotros tenemos, todo lo que percibimos, sean estímulos físicos o estímulos químicos, que son los que están en el ambiente, hacemos una transformación de estos a impulsos eléctricos potenciales de acción. Esto se llama transducción, pasar estos estímulos como tal. Y vamos a ver una comunicación entre la misma neurona en primer lugar, y luego veremos la sinapsis, que ya sí es la comunicación pues que existe de neurona a neurona, ¿verdad? En la comunicación axonal del axón como tal, que es ese paso del potencial de acción a través del axón, nos encontramos aquí con lo que conocemos como la bomba de sodio-potasio, ¿verdad? A ver, dentro de la célula como tal, en el axón, van a haber muchas cargas de iones de potasio. Normalmente tienen una polarización que viene siendo una polarización negativa como tal. Para que haya esa comunicación a través del axón se necesita carga positiva. Entonces tiene que haber esa ambivalencia dentro de eso. Para eso empiezan a migrar los iones de potasio hacia afuera y empiezan a entrar iones de sodio para cargar positivamente y que pueda pasar el potencial de acción a través del axón. Inmediatamente después sucede totalmente lo contrario, que viene siendo otra polarización, pero esta vez entran los iones de potasio y salen los de sodio para que ese impulso no se devuelva como tal, o sea, va cerrando, por eso es que es una bomba, y luego ya se produce un proceso donde vuelve otra vez a su estado original y comienza nuevamente el proceso como tal. La sinapsis ya viene siendo esa comunicación de neurona a neurona, ¿verdad? Hay neuronas que son presinápticas, que son las que originan el potencial de acción, y hay neuronas que son posinápticas, que reciben el potencial de acción como tal. Y hay dos tipos de comunicación sináptica, que uno es el eléctrico y otro viene siendo el químico, ¿verdad? Primero hay mucha más rapidez y se está utilizando obviamente nuevamente impulsos eléctricos, que mientras que la sinapsis química utiliza neurotransmisores como tal. Neurotransmisores como los principales que conocemos, como dopamina, serotonina, GABA, etc. Dentro de esto, y es la manera de hacer las dos conexiones a través de estos neurotransmisores como tal. Bueno, terminada la primera parte, que es de principios, pasamos a una segunda parte que viene siendo el troncoencéfalo, donde hablaremos de la definición y las divisiones que tiene el troncoencéfalo, y hablaremos de los pares craneales desde su origen aparente y las funciones de cada uno de ellos.
El troncoencéfalo viene siendo una estación, ¿verdad? Como una estación de relevo energético en nuestro cerebro. Es tan importante que miren que el 60% del billón de neuronas que nosotros tenemos se encuentran como tal en el troncoencéfalo. El troncoencéfalo está conformado por el bulbo raquídeo, yendo de abajo hacia arriba, el puente y el mesencéfalo como tal. Estas vienen siendo las divisiones. Ahora hablaremos de los pares craneales, ¿verdad? De acuerdo al origen aparente de los pares craneales, estos tienen una función o tienen una actividad ya especializada dentro del tema de las percepciones de los estímulos como tal. Tenemos 12 pares craneales, ¿verdad? Hablaremos del primer par craneal que viene siendo el olfativo, ¿no? Captar olores. El segundo par craneal que es el óptico, tema de visión. Un tercer par craneal que es el oculomotor. Ahí tenemos una diferenciación entre pares craneales motores sensoriales y mixtos como tal. Un cuarto par craneal que es el troclear, que es el movimiento que nosotros hacemos con el ojo hacia afuera, hacia arriba. Un quinto par craneal que es el trigémino. El trigémino viene siendo trigémino porque estas son las zonas en las que sentimos en nuestra cara, en la frente, mejillas y barbilla. Un sexto par craneal que es el abducens, que viene siendo también en el ojo, que es la dilatación o la contracción de la córnea como tal. Ese viene siendo el sexto par craneal. Un séptimo par craneal, ¿verdad? Que es el facial, que es un par craneal motor que permite tener todo el tema de las reacciones, expresiones que tenemos en la cara. El octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, oído, es una parte la encargada también de la estabilidad del equilibrio. El noveno par craneal, que es el glosofaringeo, que es también sensorial, que es lo que sentimos en la lengua, los sabores y ese conjunto de trabajo entre olfato y gusto, ¿verdad? Para poder sentir completamente los sabores. El décimo par craneal, que es el nervio vago, un par craneal mixto, el encargado de todo el tema sensorial en las vísceras y también el motor de estos órganos internos. Un décimo primero onceavo par craneal, que es el nervio accesorio, que es todo el movimiento del esternocleidomastoideo del trapecio, este movimiento que nosotros podemos hacer con el cuello como tal. Y un doceavo par craneal, que es el hipogloso, que también es motor, que viene siendo todo el movimiento orofacial, el movimiento de la lengua, el habla, hace parte de este par craneal como tal. Hay una división de estos pares craneales, ¿verdad? Ahí se dividen en cuáles son sensoriales o sensitivos y qué pares craneales son motores y cuál es mixto. Tenemos 5 pares craneales sensoriales, 6 motores y 1 mixto. Los sensoriales están el olfativo, el óptico, el trigémino, el vestíbulo coclear y el glosofaringio. Y en los motores tenemos el oculomotor, el troclear, el abducen, el facial, el hipogloso y el nervio accesorio. Y tenemos un solo nervio mixto que viene siendo el nervio vago, está encargado de todo el tema sensitivo y motor de nuestras vísceras, nuestros órganos internos. Pasamos ahora a lo que es el diencéfalo, ¿verdad? Y aquí nos iremos adentrando en lo que
viene siendo pues todo el tema de lo que es marcadores somáticos y demás. En el diencéfalo es muy importante, también hablaremos sus partes del sistema límbico como tal. Entonces, adentrémonos en esta unidad. Hablaremos de lo que son los modelos de sensaciones y marcadores somáticos, ¿verdad? Estamos hablando de que existen, según Damasio, tres modelos sensoriales. Un primer modelo que son las emociones primarias, las emociones básicas, que son todos estos estímulos que tenemos del exterior, ¿verdad? Que tienen una valencia, es decir, son de alguna manera son positivos o negativos, ¿verdad? Y ahora miraremos qué sucede. ¿Por qué? Porque es una valencia que se trata de una respuesta. Todo estímulo tiene una respuesta como tal. Hay un segundo modelo que ya estamos hablando de sensaciones secundarias, que no es otra cosa que bueno, ya los sentimientos. Esto es ya lleva un poquito más, obviamente, de complejidad que las emociones primarias, las básicas como tal. Ya aquí hay respuestas pues neurobiológicas, neuropsicológicas, cognitivas y conductuales como tal. Y un tercer modelo, ¿verdad? Que ya son todo el tema de emociones morales, que ya viene siendo la manera en la cual generamos respuesta para tener control de los demás. Ya hay un tema ahí de manipulación como tal. A ver, aquí nos entramos un poco a la parte conductual, ¿verdad? Y es que ya aquí vamos a hablar de lo que viene siendo los marcadores somáticos. A ver, hay estímulos, ¿verdad? Y hablando desde el punto de vista conductual, tenemos estímulos en el ambiente que son llamados estímulos directos como tal, y esto va a generar un tipo de respuesta. Pero también existe el estímulo neutro, ¿verdad? En el ambiente, es ese que existe, que está en el ambiente, pero que realmente no genera una respuesta. Ya, de acuerdo a la teoría, ya lo sabemos, conductista, podemos hacer que el estímulo neutro también genere una respuesta, esto asociando los dos estímulos, tanto el directo como el neutro. Una vez que se logra esa asociación, pues vamos a tener una respuesta, un estímulo que antes no la podía generar. Luego, esta respuesta que nosotros damos a ese estímulo va a tener una valencia, ¿verdad? Que va a ser positiva o negativa. Y a esto es lo que nosotros le llamamos marcador somático, precisamente. Y esto va a quedar grabado, o sea, va a quedar en la memoria. Luego veremos que, bueno, existen, de acuerdo a las respuestas, cuando son positivas, la tendencia a repetirlas, y cuando son negativas, las respuestas a evadirlas o a huir de ahí, de donde están ellas. Entonces, esto es lo que conocemos como marcador somático. Vamos a pasar ya a estas partes del diencéfalo como tal. Es válido decir que el diencéfalo, y luego lo veremos más adelante, también tiene la capacidad de generar respuestas motoras sin necesidad de que pasen por la corteza frontal como tal, y son respuestas, se pueden llamar impulsivas, ¿ya? Instintivas, y no son necesarias de un proceso. Entonces, hablemos del tálamo, ¿verdad? El tálamo es súper importante. El tálamo va a estar, es el que está metido en todo, ¿verdad? El tálamo va a estar, lo vamos a ver en todos los procesos y relacionamiento con todas las partes del cerebro. Y el tálamo viene siendo como una guía de tránsito, ¿verdad? La información que llega, y el tálamo sabe esas potenciales de acción, a qué zonas enviarlas del cerebro, ¿verdad? Él las distribuye a donde necesariamente deben ir.
¿Cómo hace esto el tálamo? Aún no hay un conocimiento cierto sobre cómo ocurre esto, pero es el encargado de distribuir toda esta información a las diferentes áreas del cerebro. El tálamo tiene unos núcleos de especialidad neuronal, ¿verdad? Podemos establecer 4 núcleos: el núcleo anterior, el núcleo medial o centromedial, el núcleo lateral y el núcleo intralaminar. El núcleo, bueno, hablemos de las dos partes, núcleos anteriores, la información que llega aquí a esta zona se va a áreas como la del hipotálamo y la hipófisis. O sea, toda la información que llega aquí de potenciales de acción se van a ir para el hipotálamo, la hipófisis y para el sistema límbico como tal. Luego viene el núcleo medial o centromedial, ¿ya? Y es el que conecta a los dos tálamos, tanto el izquierdo como el derecho. Y lo que hace es que impulsa y potencia mucho más los potenciales de acción hacia la corteza cerebral. Pero la mayoría de sus potenciales de acción van a la corteza prefrontal. Luego viene el núcleo lateral, que es el más grande, ¿verdad? El núcleo lateral tiene unas subdivisiones, vamos a hablar que tiene unas subdivisiones, y toda la información que llega al núcleo lateral va a la corteza cerebral. La mayoría van a toda el área sensoromotora como tal. Y el núcleo interlaminar es, bueno, es como un haz de neuronas que necesita tener integrada a los dos núcleos grandes como tal. La información que llega a este núcleo pues va al cerebelo, ya son movimientos, también respuestas motoras aprendidas anteriormente. Ahora hablemos del hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo es un núcleo regulador que tiene conexiones entre el tálamo y la hipófisis como tal, ¿verdad? Es como una parte que organiza la información o los potenciales de acción que van a ir hacia la hipófisis, ¿ya? El hipotálamo es el que tiene los núcleos y todos los axones y las dendritas llegan a la hipófisis, que es el que va a dar la orden y coordinación a la hipófisis para que mueva sus funciones de glándula productora de hormonas. Y la hipófisis, también llamada glándula pituitaria, es toda la madre del sistema hormonal que nosotros tenemos. La hipófisis es la encargada de suministrar, ¿verdad?, todas las hormonas como tal. Y podemos dividirla en dos zonas, en una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Y cada una emite un cierto tipo de hormonas. En la hipófisis anterior tenemos hormonas como la prolactina, que es la encargada para la producción de leche materna en la madre, la gonadotropina es la encargada de la descomposición de los alimentos en el sistema digestivo, por ejemplo, la somatropina, que es la hormona para todo el crecimiento esquelético, para todo el crecimiento de huesos, la tireoitropina, que es pues importantísima para el crecimiento y también el desarrollo del sistema reproductivo sexual como tal. También tenemos la una adrenal, que le indica a los riñones y al hígado que pues, la cantidad también que deben segregar de sus respectivas hormonas y demás. La hipófisis ya anterior, o sea, posterior, en la parte posterior, en la cara posterior, genera, por ejemplo, la oxitocina, ¿verdad? Que es la hormona del amor, la hormona encargada de las relaciones entre el madre o hijo cuando se está dando el amamantamiento. Y también la oxitocina como en todo el tema de la ampliación del sistema reproductor como tal, o sea, todo el desarrollo del sistema sexual para la procreación como tal.
Y también produce otra hormona como la vasopresina, ¿verdad? Que ya sí es todo para el sistema de producción de excretas pues, en los riñones. Eh, Vamos a hablar de la amígdala, ¿verdad? La amígdala es un órgano muy importante. Algunos potenciales de acción que pasan por el tálamo se conducen especialmente con la amígdala, ¿verdad? Se conectan. Y sobre todo con dos neurotransmisores que son el cortisol, que es un generador de estrés, de, de contracción, de preparar el cuerpo para la batalla, para una pelea, y también pues, genera eh, todo el debilitamiento del sistema inmune como tal, y la GABA, que es otro neurotransmisor como tal. La amígdala es el órgano del displacer, ¿verdad? Todas las sensaciones desagradables de displacencia que tenemos eh, pasan es aquí. Es el único centro regulador de sensaciones desagradables que tenemos. Hay redes que se forman, por ejemplo, entre la amígdala y la corteza prefrontal, luego lo vamos a ver, y todo esto es lo que genera esos procesos inhibitorios que existen. La amígdala también está asociada al hipocampo. ¿Por qué? Luego vamos a ver que en el hipocampo grabamos, o sea, porque esto se graba, queda en la memoria como tal todas estas sensaciones desagradables que nosotros tenemos. Si la amígdala, por ejemplo, llega a hipersensibilizarse, la persona va a permanecer en un estado de alerta constante, en una conducta de miedo, etcétera, etcétera, como la tienen algunas fobias, por ejemplo. Y cuando no crece la amígdala, esta no se madura como tal, son personas que no le tienen miedo a nada, o sea, no hay un miedo, no hay... y también es una situación que es grave como tal. El hipocampo, ya habíamos hablado ahorita en la conexión de la amígdala con el hipocampo. Este está en la base del cerebro, junto a la amígdala precisamente. Y entre la amígdala y el hipocampo hay una red directa neuronal, ¿verdad? El hipocampo, cuando hablamos de hipocampo, hablamos de memoria, el centro regulador de la memoria como tal. La memoria como esa capacidad neuropsicológica que tenemos nosotros de codificar información, almacenarla y bueno, y luego recuperarla o evocarla, ¿verdad? Y el hipocampo lo que hace es almacenar esta información de tres instancias como tal: la sensorial, la información a corto plazo y una información también a largo plazo. La afectación del hipocampo, pues lo que podemos ver como síndrome amnésico, ¿no? Tanto como para memoria anterógrada como memoria retrógrada. Pasamos ahora a lo que es el núcleo de accumbens y hablaremos un poco de todo el tema de los circuitos dopaminérgicos gracias al núcleo de accumbens. Aquí vamos a mirar también cómo se regula el comportamiento, ¿verdad? La conducta de acuerdo a estos circuitos dopaminérgicos como tal. El núcleo de accumbens está ubicado en la cara anterior del diencéfalo, ¿verdad? Y es el encargado de las sensaciones agradables. Es ese centro de gratificación de las emociones como tal. Cuando hay una sensación que es agradable, bueno, por simple hecho evolutivo, el cerebro va a tender a repetirlas como tal. Y este también núcleo de accumbens, hay una relación con el hipocampo, pues, para grabar este tipo de respuestas, como tal, de sensaciones de respuesta. Ya aquí tenemos que hablar de que, bueno, podemos hablar de que existen tres modelos de respuesta ante los estímulos como tal, ante las sensaciones, ¿verdad? Y
Y bueno, como la misma teoría evolutiva nos va diciendo que el cerebro se fue creando por capas, lo último que logra formarse, desarrollarse, es la corteza prefrontal como tal. Y hay tres niveles de conducta, o podemos recoger la conducta en tres niveles. Un primer nivel que es una conducta más impulsiva, una conducta instintiva, se podría decir en muchos casos. Hay una segunda conducta que ya es más selectiva, donde ya intervienen también las respuestas que normalmente hayamos tenido a ciertos estímulos o sensaciones. Y hay una conducta que es más racional, más inteligente como tal. Igual, para estos tres tipos de conducta, el cerebro necesita energía y la energía se la otorga un químico que es la dopamina como tal. El núcleo de accumbens es el encargado de generar esta dopamina. Por eso ya aquí estamos hablando de los circuitos dopaminérgicos como tal. Y bueno, estas respuestas también están ligadas, son una parte pues, del sistema nervioso central. Estas, primero las respuestas reflejas, por ejemplo, se generan en el tronco encéfalo como tal y está asociado a cuatro funciones básicas que son la alimentación, tomar agua, el sexo y el sueño como tal. Ya luego en el diencéfalo tenemos respuestas ya emocionales, marcadores somáticos, por ejemplo, que hablamos. Ante esos estímulos hay una memorización y polarización de si está, una valencia de si está bien, si es positivo o si es negativo. Y ya por último la corteza prefrontal, que ya da respuestas más de planeación, de inteligencia como tal. El cerebro tiene tres vías de activación de dopamina, de activación dopaminérgica como tal. Todas nacen en el área tegmental ventral, ¿verdad? Que se le conoce como ATV, ubicada que está en el mesencéfalo, ¿verdad? Hace parte pues, del tronco encéfalo como tal. Y hay tres vías de este regulador o distribución dopaminérgica que va a tres áreas diferentes, que son el tronco encéfalo, el diencéfalo y la corteza frontal. La primera vía se llama vía nigroestriada, se llama nigroestriada o circuito nigroestriado, porque es rica en sustancia negra, están los núcleos neuronales como tal, y esto lo que hace es que a través del núcleo de accumbens, pasando por el núcleo de accumbens, esparce la dopamina al diencéfalo, pasando por el núcleo de accumbens. Una segunda vía que se llama mesolímbica, como eso le dicen, nace en el mesencéfalo y va hacia el área límbica y dispersa la dopamina en todo el sistema límbico, pasando por el núcleo de accumbens como tal. Y luego está la vía mesocortical, que lo que hace es pues, nace del mesencéfalo, pasa por el núcleo de accumbens y llega hasta la corteza prefrontal, donde va a dispersar la dopamina como tal. Estos son los tres circuitos dopaminérgicos que presentan los tres tipos de respuesta del ser humano. Ahora adentrémonos hacia los ganglios basales, donde bueno, vamos a tener aquí respuestas motoras, ¿verdad? O sea, todos esos potenciales de acción eferentes. Los ganglios basales son la estructura más externa del diencéfalo como tal, más superficial. Tiene conexiones directas, pues, obviamente con el tálamo, que envía toda la información, la distribuye. Tiene conexión directa con la amígdala, conexión con algunas áreas internas, con las áreas internas, también con el núcleo de accumbens. ¿Qué áreas componen los ganglios basales? Bueno, la primera área, que es la parte más externa del ganglio basales, que es llamada núcleo caudado. Ahora veremos qué funciones tienen y también las vías que generan esto.
En la parte interna encontramos lo que es el globo pálido, ¿verdad? Tiene tanto globo pálido externo como interno. Luego el putamen, que es la parte más interior de los ganglios del globo pálido, está en la parte anterior, más cerca de la corteza prefrontal. Luego el núcleo subtalámico como tal, sustancia nigra, ¿verdad? O sustancia negra que conocemos. Entonces así las cosas, los ganglios basales tienen tres núcleos que se pueden decir que son de alta relevancia y dos núcleos complementarios. Los tres son el núcleo caudado, el globo pálido y el putamen, y los complementarios serían el subtalámico y la sustancia nigra, ¿verdad? Eh, los ganglios basales realmente regulan y calibran los procesos que vienen por vías ferentes. Los regulan y los ganglios basales trabajan pues, con neuroquímicos, ¿verdad? Por ejemplo, la sustancia nigra y el putamen son centros de regulación dopaminérgicos, trabajan con dopamina, mientras que, por ejemplo, el núcleo caudado y el globo pálido trabajan con GABA eh, como tal, ¿verdad? Mientras que el subtálamo como tal ya su función es inhibir como tal. Entonces, bueno, ahí su funcionamiento es con GABA. Y aquí vamos a hablar de las vías de respuesta, ¿verdad? Que existe. Hay que decir que los movimientos, por ejemplo, por la respuesta motora que nace en la corteza frontal como tal, están conectadas pues, a través de unas neuronas motoras que bueno, originan a los ganglios basales que bueno, generan el movimiento. Hay tres vías para esto, ¿verdad? Tres vías para refinar el movimiento, la respuesta como tal. Hay una vía directa que inicia el movimiento, ¿verdad? Esto va con el putamen como tal. Y bueno, empieza la respuesta. Hay una vía indirecta que ya inhibe, ¿verdad? Y está involucrado el globo pálido externo. Y hay una vía hiperdirecta que maximiza completamente la inhibición. ¿Ya? Estas son las tres vías de respuesta que tenemos. Pasamos al fornix. El fornix, podemos ver ahí en la figura, tiene como una forma de hoz, ¿verdad? Esa cuchilla semicircular. Y es sustancia blanca como tal. El fornix está hecho de sustancia blanca que se ha sedimentado, que se ha prácticamente solidificado. ¿Qué hace el fornix? Por eso abraza completamente el diencéfalo, es mantener todas las estructuras diencefálicas en su lugar. Esa realmente es la función del fornix. Ahora hablemos del cuerpo calloso, que es, bueno, realmente es el último en madurarse. Sustancia blanca también, tiene una función vital de conectar los dos hemisferios, ¿verdad? Pues la evidencia científica ha comprobado que tenemos dos cerebros, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es más, se puede perder uno de los hemisferios y se sigue viviendo con el otro. El hemisferio izquierdo es el primero en desarrollarse, el primero que se madura, y luego el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo sirve para temas muy concretos, muy exactos como tal, y el hemisferio derecho se dedica a temas más abstractos, lo concerniente con la corteza prefrontal, y bueno, y eso es, por eso es del último en madurar. Acordémonos que
el hemisferio izquierdo maneja todo el funcionamiento, funciones del lado derecho del cuerpo y el derecho del lado izquierdo. Por eso existe decusación, ese cruce de información que muchas veces se da es en el tronco encéfalo como tal. Bueno, ahora vamos a pasar a el siguiente cuarto momento y ya vamos a hablar del telencéfalo como tal. Telencéfalo, vamos a estar hablando pues de los lóbulos que componen el cerebro. Iniciaremos con el lóbulo occipital, seguiremos con el temporal, luego con el parietal y terminaremos con la corteza frontal, hablando de cada una de sus áreas, delimitaciones de estas áreas, de las principales circunvoluciones con sus respectivas funciones como tal. Entonces empezaremos con el lóbulo occipital. Para adentrarnos al telencéfalo pues, y al lóbulo occipital ahorita, es necesario decir que la ubicación de cada una de estas áreas del cerebro la vamos a hacer teniendo en cuenta pues, los planos anatómicos, ¿no? El posterior, el anterior, el dorsal y el ventral. Así las cosas, podemos decir que los límites del lóbulo occipital son en su límite posterior, podemos hablar del polo posterior occipital. Sabemos que el lóbulo occipital es la parte posterior del encéfalo. En su límite dorsal podemos decir que es con la circunvolución occipito-parietal. Ojo que el orden es muy importante. En su límite ventral con la circunvolución occipito-temporal, ¿verdad? Está ahí en la frontera con el lóbulo temporal, y en su límite anterior tiene dos límites anteriores, en la parte más dorsal con el parietal y en la parte más ventral con el mismo lóbulo temporal como tal. Entonces, en estos cortes, anterior, posterior, ventral y dorsal, damos los límites de cada uno de los lóbulos, en este caso del lóbulo occipital. También hagamos una apreciación importante de las dos grandes cisuras que tiene el cerebro humano, una que va verticalmente desde la zona superior, que se llama cisura de Rolando, y la otra que va de manera horizontal en una división observable entre el lóbulo temporal y parietal y frontal, que se llama cisura de Silvio. Entonces, el lóbulo occipital tiene 4 circunvoluciones importantes, ¿no? Tienen más, pero hablaremos de 4 circunvoluciones muy importantes. La semilunar, que se encuentra en la parte más posterior, que es el polo posterior. Hablamos de la circunvolución occipito-parietal, que es en la zona dorsal como tal del lóbulo occipital. Una tercera circunvolución, que es la circunvolución occipito-parietal, occipito-temporal, ya habíamos hablado de la parietal, que está más en la zona ventral, y estamos hablando de la circunvolución, la cuarta circunvolución, que es la circunvolución transversal, que está ya en la parte intermedia. Estas circunvoluciones como tal van a formar 6 áreas que son importantísimas en el lóbulo occipital. Ya sabemos que el lóbulo occipital es el encargado de todos los procesos ópticos y visuales que tenemos. Entonces va a haber una primera área más ubicada en esa circunvolución semilunar, en el arco semilunar, y la función de esta área es la diferenciación entre los blancos y negros como tales. Esa es la primera mirada, como cuando entramos en un cuarto oscuro y empezamos a ver primero esas diferencias entre lo más claro y lo más oscuro. Una segunda área llamada B2, área B2, que ya con esta área, bueno, más ubicada un poco hacia los laterales,
podemos distinguir ya formas, figuras, fondo, ¿verdad? Una tercera área conectada con esta, que ya podemos ver más temas de vista estereoscópica, movimientos y demás. Un área B4 o cuarta área que ya empieza a ser la distinción de los colores, el reconocimiento de los colores y las tonalidades. Una quinta área B5 que se encarga de ya crear la imagen como tal que percibimos, y una última área B6 que la que hace es integrar todo el proceso. El área B5 está más ligada, más conectada con el lóbulo temporal, y vamos a ver que existen unas conexiones occipitotemporales aquí a partir de esta área, donde lo que vamos a hacer es una asociación de las imágenes a sonido como tal, es decir, toda imagen tiene un sonido, absolutamente toda imagen. Pasemos ahora al lóbulo temporal. Hablemos de los límites del lóbulo temporal como tal. En su límite anterior podemos decir que es el lóbulo temporal anterior, el polo temporal anterior como tal, ya no sigue, viene siendo el mismo. En su límite posterior encontramos el surco temporal intermedio, o también podríamos decir que pues limita con el lóbulo occipital. En su límite dorsal, ahí sí tenemos la cisura de Sylvius como límite, y en su parte ventral está con la circunvolución ventral del lóbulo temporal, o también llamada circunvolución inferior. Podemos hablar dentro del lóbulo temporal de tres circunvoluciones principales o importantes. La primera, que es la circunvolución superior del lóbulo temporal, ¿tá? Esta es una primera área que recibe los sonidos. Ya sabemos cuando se hace la transducción que pasan esas ondas mecánicas, se convierten en potenciales de acción a través del oído, etcétera, todo el sistema vestíbulo coclear, y lleguen a esta área anterior, que es la circunvolución superior del lóbulo temporal, la primera área a la que llegan. Lo que hace esta área es en un área que se denominó zona de Wernicke como tal, es importantísima, porque lo que hace es pasar estos potenciales de acción, estos estímulos como tal, y los convierte en el área de Wernicke, y los transforma en hertz como tal, ¿verdad? Esas pulsaciones que ya conocemos de las ondas hertzianas como tal. Luego pasan a la segunda circunvolución, que se llama circunvolución intermedia del lóbulo temporal, ¿verdad? Y ahí vienen de la zona de la circunvolución superior estos hertz como tal, y estos hertz ya se van a transformar, vamos a empezar a reconocer consonantes, ¿verdad? Va a ser una organización más biaural, un poco más silábica, y luego pasa esta información a la circunvolución inferior del lóbulo temporal, que ya organiza y transforma completamente ese sonido en las palabras, o sea, ya lo arma completamente. Entonces, es decir, que llega la información a la circunvolución superior en el área de Wernicke como tal, se transforman esos estímulos en hertz, pasa a la circunvolución intermedia del lóbulo temporal y transforma esos sonidos en esa información biaural, y luego pasa a la circunvolución inferior, donde ya está la organización completa del sonido en palabras como tal. También existe una conexión entre el temporal y el occipital, ¿verdad? Hay una circunvolución temporo-occipital donde hace que todo sonido como tal esté asociado también a una imagen, ¿ya? Cuando decimos, por ejemplo, casa como tal,
pues en nuestro cerebro se genera la imagen de una casa como la tenemos concebida. Pasemos ahora
Así hemos terminado completando este mapa conceptual en el cual recogemos todas las unidades que dimos en la asignatura de Bioevolución 3 del programa de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de la seccional Montería, asignatura dirigida e impartida por el doctor Oscar Erazo. Muchas gracias por la atención.